Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a el siguiente tema que vamos a tratar es el de columna. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo importante que determinemos acá en este tema de columna? Como ya les había dicho al principio, cuando iniciamos el módulo, que era importante que los primeros temas en cuanto a estructuras, músculos, huesos y articulaciones nos quedaran más claritos. Ya cuando lleguemos a estos temas ya hemos visto cierta partecita, específicamente aquí en columna. ¿Qué sucede aquí en la parte de columna? Es importante establecer, pues, obviamente cómo está conformada de manera anatómica, funciones características, cómo se clasifica y dependiendo, pues, también directamente cuáles son los tipos de afecciones, que es donde más nos vamos a centrar. Entonces, directamente en lo que es la parte a nivel básica de la columna, no me voy a referir mucho a la parte anatómica porque ya vimos huesos, ya vimos músculos, ya vimos articulaciones. Entonces sería como volver otra vez a repetir lo que ya hicimos en las estructuras pasadas. Aquí, como a grosso modo, es importante establecer que dentro de lo que es la parte a nivel de la columna vertebral, hay que tener en cuenta que la columna se clasifica en varias secciones. Tenemos la cervical, tenemos las dorsales o torácicas, tenemos las lumbares, las sacras y coxigias que se fusionan para formar lo que es la estructura a nivel de la cadera. Es determinante también establecer que dentro de lo que es la parte de función como generalizada, ustedes saben que todas las estructuras tienen una función específica. Entonces, si hablamos de las articulaciones, es sostén o unión; si hablamos de los músculos, es movimiento; si hablamos de los huesos, pues es formación del esqueleto; y si hablamos de las estructuras de la columna, pues es para permitir estabilidad y posicionamiento del cuerpo. La columna tiene dos características muy importantes: rigidez y plasticidad. Al mismo tiempo se contradicen. ¿Por qué? La columna es rígida porque los huesos son duros, pero permite plasticidad porque ciertas zonas se mueven, específicamente lo que es la parte del cráneo, cara y cuello, y lo que es la parte baja a nivel de la estructura lumbar y la parte de la cadera. La parte medial poco se mueve. ¿Por qué? Porque obviamente está relacionado con los órganos mediales, vitales, y la parte a nivel de las costillas. Entonces les decía que dentro de la formación o caracterización tenemos tres tipos de columnas. Cuando yo hablo de columna vertebral es generalizada. Cuando directamente me dirijo a una zona específica, hablo de una región. Entonces, la columna cervical, que está en los movimientos del cuello; columna dorsal o torácica, que tiene que ver con las costillas; y columna lumbar y sacra, que es la parte baja que permite todo lo que es el peso de mi cuerpo específicamente. ¿Por quién está conformada la columna? Pues obviamente ya sabemos que está conformada por unos tipos de huesos de manera irregular, que son las vértebras. Esta consta de 33 o 34 más o menos, y están clasificadas según las regiones. Ellos van diferenciándose según tamaño, según cantidad y según extensión: cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxigias. Cantidades: 33 o 34 según algunas literaturas. Tenemos lo que es la relación específica de 7 vértebras cervicales, que son las más pequeñas, unidas a procesos neurológicos; 12 vértebras dorsales, que vienen específicamente unidas con las costillas, ya saben, verdaderas, falsas; 5 vértebras lumbares, que son las más grandes, que ocupan lo que es la parte baja lumbar y que permiten el peso y sostén del cuerpo; y la fusión de las 4 o 5 coxigias, 5 sacros, perdón, y 4 o 5 coxigias, que forman los huesos coxales, donde va la pelvis directamente. Es importante también establecer que la columna no tiene una forma o no tiene una estructura completamente derecha o rígida. Si la columna fuera completamente derechita, no tendríamos la capacidad de generar o de hacer diferentes movimientos. Gracias a que la columna tiene esa curvatura de doble S, como ustedes pueden ver, permite que haya una flexibilidad en ciertos órganos, no solamente los huesos, sino los órganos, por ejemplo, órganos vitales como corazón y pulmón; órganos también abdominales, en lo que es la parte metabólica; lo que es la estructura de connotación o conformación de órganos viscerales. Entonces, si la columna fuera completamente derecha, rígida, no se podrían hacer los procesos de evacuación, de generación de enzimas, procesos metabólicos. Entonces, por eso tiene esa doble curvatura. Se encuentra constituida ¿por quién? Por una serie de huesos denominados vértebras. Ya sabemos que son irregulares, ya sabemos que tienen diferente función según la región donde se encuentran, y que también tienen diferentes estructuras en cuanto a procesos apoficiarios o en cuanto a la forma o el tamaño de la vértebra. Pero de igual manera tienen una función en común, que ya saben ustedes que las vértebras tienen como función amortiguación y son formadas de tejido fibrocartilaginoso. Por eso están dentro de la clasificación de articulaciones anfiartrósicas o semimóviles de tejido cartilaginoso.
Son duras, rígidas, pero a la vez están separadas por tejido cartilaginoso, por eso son denominadas de esa manera. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en lo que es toda la parte a nivel de la zona posterior, con la zona del dorso, denominada la espalda. Entonces, automáticamente, pues permite que se genere o permite que se determine un espacio característico. Está denominado en la parte posterior, tiene connotación en relación con ligamentos de características fibrosos, ligamentos fuertes. ¿Por qué? Porque la columna tiene que determinarse, la columna tiene que establecer lo que son mecanismos de sostén, de protección, de apoyo, así como las articulaciones que vimos, o como la característica de las articulaciones, que permiten la unión, la sostenibilidad, la limitación de ciertos movimientos. Dentro de lo que es la parte a nivel de la columna también vamos a ver lo que es la característica, lo que es la generalidad de toda la tensión. Están denominados también por grupos musculares, cuyo grupo muscular está permitido estar relacionado específicamente con qué, con estructuras también de protección y soporte. Dentro de ellos tenemos lo que son los músculos que tienen que ver con la parte media del tronco. Recuerden los intercostales, los serratos, los pectorales, o sea, todos ellos también generan una tensión en lo que es la parte de estabilidad posterior. No solamente son aductores o abductores o son flexores, también generan lo que es la parte de tensión y que los órganos se mantengan en su posición. En la columna existe lo que es la relación de la fijación de las costillas. Sí, ustedes saben, las 12 pares de costillas, tanto verdaderos como falsas, van denominados o van establecidos específicamente con la parte medial posterior. ¿Cuál sería la columna dorsal o torácica? Dorsal porque está sobre el dorso y torácica porque tiene que ver específicamente con el tórax, que son las costillas. Se sabe que las costillas solamente se unen a la parte media, no a la cervical y no a la lumbar. El conducto vertebral está por todo lo que es la parte a nivel de las vértebras. ¿Cuál es el conducto vertebral? Los orificios, los huequitos que tiene cada vértebra, que es donde se aloja ¿quién? La médula espinal. Ya saben ustedes que la médula espinal es una serie de estructuras nerviosas que permiten todo lo que es la conexión de ciertos estímulos que vienen ¿de dónde? Del sistema nervioso central. Por eso es que es muy importante como protección que la columna esté protegida por esa parte a nivel de las vértebras, por esa parte a nivel de las costillas, por esa parte de tejido y de membrana y de músculos, porque si no, se nos afectaría lo que es la parte de movilidad o sensibilidad si llega a haber algún trauma específico, sobre todo un trauma raquimedular. Funciones, función de protección de la médula, como les acabo de decir ahorita, función de la postura, ¿sí? Mantener el cuerpo erguido, posición funcional, función para caminar, correr, saltar, la parte de locomoción, proporciona un eje, el eje de la cabeza con el tronco y las extremidades, soporta el peso del cuerpo, sí, porque la parte baja de la columna en relación con los miembros inferiores es la que une toda la estructura y recibe lo que es el soporte de mi peso a través de la pelvis. Estructura de sostén, que son las funciones específicas, vuelvo y repito, al igual que otras partes del cuerpo, el tronco necesita una estructura para evitar que se derrumbe. Obviamente, esa estructura de sostén, ¿quién la da? O la proporciona directamente los huesos, los músculos y las articulaciones. Debido al peso que tiene, al peso de nuestro cuerpo, las vértebras van aumentando su tamaño a medida que se van acomodando. ¿Por qué? Porque obviamente mis vértebras, por ejemplo, cervicales, no pueden ser las más gruesas porque se me saldrían por el cuello, mi cuello es muy delgado. Mis vértebras dorsales y torácicas no podrían ser las más pequeñitas porque si no se partiría la parte media del tronco, porque no soportarían el peso también. Entonces, por eso ellas van acomodadas dependiendo de la función. Protección de la médula espinal. Tiene la caracterización de proteger la médula espinal a través de que cada vértebra tiene un hueco, un orificio, un disco. Ese orificio permite que por ahí pase la médula. Mira que la médula, para que la dañen, debe ser algo traumático. La médula no se daña así por así, la médula no está tan expuesta, la médula está cubierta en unos envoltorios denominados vainas. Esos envoltorios están muy distribuidos sobre cada una parte de la vértebra, están protegidos por cartílago, están protegidos por ligamentos, están protegidos por estructuras musculares, por membrana, entonces la médula no está expuesta completamente. Y obvio, ustedes saben que la médula tiene la capacidad o la característica de generar estímulos sensitivos o recepción de estímulos sensoriales y motores también. Proporcionan un eje al cuerpo. Ese eje del cuerpo, ¿qué quiere decir? Que la cabeza esté en relación con el tronco y el tronco tenga anclaje con las extremidades. Por eso hablamos de cabeza, tronco, extremidades, que es la parte connotatoria de la función
o de toda la caracterización de, el cuerpo o de la postura erguida. Entonces, gracias a esa proporción de eje que se unen a través de las articulaciones, la articulación de cráneo y cara con la cintura escapular con el tronco con la pelvis y la pelvis con las uniones de las extremidades superiores e inferiores. ¿Proporcionan gran movilidad? Sí, también. Obviamente la columna no es que se mueva de manera amplia, la columna ustedes saben que van por movimientos supeditados, lo que más se mueve es la parte de la cabeza al cuello y la parte abajo de la pelvis, pero el tronco no tiene movimiento propio, ustedes saben que el tronco, el movimiento se da a través de los músculos respiratorios, que es el que expande la cavidad torácica, por eso son huesos que permiten flexibilidad. A nivel de la parte de las cervicales, pues ¿qué sucede en la cervical? La cervical, yo puedo mover mi cuello hacia atrás o hacia adelante, puedo mover laterales, inclinaciones, ahí están todos los músculos del cuello, músculos también de la cintura escapular que permiten elevación y depresión. Pero obviamente ese mismo movimiento yo no lo puedo hacer en mi tronco, yo mi tronco no lo puedo rotar, no puedo separarlo, no puedo acercarlo, no, porque obviamente está pegadito a las costillas, a las vértebras, al externor. Entonces, por eso esa región es poco móvil. La movilidad es llevada a cabo por los músculos, todos los músculos que permiten toda la parte de estabilidad, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Recuerden que cuando hablamos de los huesos les dije que ellos tienen también una función de producción de sangre que se llama la hematopoiesis. La médula espinal es una de las características o estructuras que permiten mayor generalidad de esta función. ¿Por qué? Porque la médula produce vascularización. La médula tiene también lo que es la parte de vasos sanguíneos y irrigación. Una función secundaria es la de que proteger la médula espinal, perfecta para la generalidad de procesos sanguíneos. En este caso, pues la producción de células de sangre, que se encuentra específicamente en los huesos planos, en los cortos y también en los largos. Bueno, esas son las funciones características de la columna. En cuanto a determinar por qué la columna tiene diferentes formas, es por lo siguiente. Primero que todo, para determinar o establecer lo que son los movimientos, como les dije anteriormente, si la columna fuera completamente derecha, yo no podría doblarme, ni inclinarme, ni rotar. ¿Cómo se llama la primera curvatura que tenemos desde el nacimiento? Se llama la curvatura primaria. Esta es la que se desarrolla o se genera en toda la etapa gestacional, desde que se forma el feto. Ustedes ven en las ecografías, ven en las imágenes, en los videos, que el niño siempre está en esa posición, cabeza pegada hacia el externón, las manos aducidas o en la parte medial y las piernas también flexionadas, semiflexionadas. ¿Por qué este tipo de posicionamiento? Porque es la mejor postura que el niño puede tener en el espacio del vientre materno, en lo que es la parte a nivel del líquido amniótico, y como es líquido, donde él se desplaza, entonces tiene la capacidad de esa postura de permitir que él se dé vuelta, que gire, que vaya de un lado al otro. Por eso el bebé, cuando empieza a moverse, la mamá lo siente en toda la estructura a nivel de la región abdominal. Pero es por ello, por la contención del saco amniótico, del líquido y de la postura. Ya cuando crece, el niño va adoptando pues una postura más erguida. De igual manera, esta curvatura de la columna siempre nos va a acompañar durante todo el proceso de nuestra vida. Nosotros seguimos adoptando este tipo de postura, la postura petálica, al dormir, al acomodarnos en una cama o en una silla. Siempre esa postura va a estar de nosotros porque es una postura innata, específicamente. Y al nacer, pues se sobreentiende que esa curvatura todavía no va a desaparecer. Los niños todavía mantienen ese tipo de postura semiflexionada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los huesos a nivel de la columna también se demoran en fusionarse o en madurarse, al igual que la estructura cerebral. ¿Qué otros tipos de curvaturas podemos encontrar a nivel de la formación o estructura del esqueleto? Son tres curvaturas muy conocidas que permiten una flexibilidad o permiten en algunos momentos mecanismos de movimiento más amplios, o cuando ya estas curvaturas sobrepasan ciertos límites pueden considerarse patológicas. No siempre van a ser patológicas. Hay personas que tienen condiciones de flexibilidad y no quiere decir que tengan algún problema. Entonces, ¿cuáles serían? La lordosis, la cifosis y la escoliosis. Yo creo que ustedes ya las han escuchado y hemos hablado de ellas y hemos determinado pues, por qué se manifiesta cada postura. ¿Qué hablamos de la lordosis? La lordosis, en palabras más complementarias, denomina una curvatura hacia adelante. La cifosis, un encorvamiento, y la escoliosis, una parte de la estructura medial del cuerpo torcido o inclinado hacia un lado.
Esas son las características o connotaciones directamente de cómo se van a formar cada una de las curvaturas de la columna. Vuelvo y repito, ¿cuándo se vuelven patológicas? Cuando aumentan o se exageran o cuando están generando deformidades. De resto, hay personas que de pronto las pueden tener, pero son por posturas viciosas y no quiere decir que tenga algún tipo de enfermedad o una patología. Si hablamos de una lordosis, la lordosis tenemos que es una curvatura hacia adelante. Hacia adelante, primero que todo, la lordosis, ¿dónde la localizamos? En la parte baja de la espalda, en la columna lumbar, por eso su nombre, lordosis, está en la parte baja de las vértebras más grandes. Puede ser considerada de manera clínica como una curvatura exagerada de la posición lumbar. Ustedes pueden ver la imagen, en la imagen aparece una curvatura normal, una curvatura exagerada. ¿Cuál es la exagerada? Cuando hay un aumento directamente de la posición, sobre todo lo que son los glúteos, lo que es la cadera, los glúteos y la extensibilidad de las piernas. Puede ser considerada clínicamente cuando se presentan por una alteración, un traumatismo o ciertos procesos que también se pueden desencadenar, por ejemplo, por la edad o por la obesidad o por la utilización de ciertas herramientas o estructuras como calzados. Se verá que la columna se ve un poco inclinada hacia atrás, como ustedes ven acá. Ese peso del cuerpo puede traer consecuencias, dolores bajos, dolores lumbares, espasmos musculares, cuando se pueden trabajar pues, de manera como primaria o prioritaria. Ya cuando hay exageración por un traumatismo, pues ya se mira a ver si hay un proceso de cirugía, utilizar algún tipo de equipo, un corset o una faja que sirve para estabilizar esa parte del cuerpo. Esta curvatura se da principalmente en las vértebras finales de la columna, por eso vuelvo y repito, se denomina lordosis. En la parte inferior de la espalda, cercana al coxis, tiene que ver también con relación muchas veces de dolores musculares en la parte baja de la cadera. Adopta la imagen de un dorso cóncavo, se hace como un hueco sobre la parte baja de la columna. ¿Cuándo pueden ser consideradas como patológicas o fisiológicas? De la siguiente manera. Pueden ser consideradas de dos maneras, una fisiológica y otra patológica. Lo fisiológico, ¿qué quiere decir? Que se puede presentar de un momento a otro y que se puede desaparecer solita, no necesita un tratamiento específico, ni que vaya al médico, ni que le hagan alguna cirugía, no, puede ser que apareció por una mala postura, que es muy común. Se desarrollan de manera muy leve, no generan dolor o algunas veces pueden generar molestia por lo que es la tensión de los músculos. Pueden ser muy características en dónde, en las mujeres embarazadas. Ustedes ven las mujeres cuando están en embarazo, muchas veces se les crece demasiado lo que es la parte de la región abdominal por la ubicación del bebé. Entonces la mujer, ¿qué hace? Echar la que es la parte de la columna y la cola hacia atrás y siempre se colocan la mano sobre la parte baja de la columna. Entonces se les ve que aumentan más cola y tienen que aumentar la parte de equilibrio, de sustentación con sus piernas, pero es por el peso de la barriguita. Ya cuando el bebé nace, la persona vuelve y otra vez acomoda su postura, si es el caso. Por otra parte, de manera patológica, ¿cómo se puede presentar? Cuando ya se da específicamente por un golpe, por un traumatismo sobre esa zona, de pronto que se cayó de alguna altura y tuvo lesión de las vértebras en esa zona, entonces hay que operar o hay que acomodar las vértebras o hay que colocar alguna faja para evitar que esa postura se vaya prolongando. Eso sí ya hablamos de manera patológica. Y se puede hablar también de la manera congénita, problemas neuromusculares desde el nacimiento. Puede ser también por causas de dificultad de la formación de los músculos al nacer, por problemas del niño durante la etapa gestacional, por alguna malformación, por algo mutación, algo congénito específicamente. Entonces pueden ser de tres maneras: fisiológica, que puede aparecer de un momento a otro; patológica, que se da por algún traumatismo; y de manera congénita, que puede darse por alguna deformación durante la etapa gestacional. Tenemos la siguiente, se llama la cifosis. La cifosis, ustedes se dan cuenta que se da sobre la zona medial, es decir, más o menos sobre la zona del dorso o la zona torácica. ¿Qué es la cifosis? Es una deformidad que se puede caracterizar en forma de joroba. Digo deformidad cuando ya se aumenta mucho lo que es la parte a nivel de estabilidad de esa zona. Presenta cierta curvatura hacia adelante parecida a una famosa joroba. Entonces, traumático, ya cuando se puede dar a través de un proceso normal de envejecimiento. Ustedes ven que las personas, a medida de que van teniendo mayor edad, van perdiendo lo que es la longitud de los músculos, de los ligamentos, y la persona se va agachando. O también nosotros mismos, no importa que no necesita que tengamos una edad característica. Puede ser ya porque utilizamos mucho peso sobre la espalda, cargamos muchas cosas, no sabemos hacer una postura,
no hacemos estiramiento, entonces nos estamos encorvando, o al estar utilizando el celular pegados al computador, entonces vamos bajando la cabeza y vamos encorvando lo que es la parte de los hombros. Se puede generar algún tipo de cifosis. En el embarazo también es muy común. Cuando el bebé nace, la mamá amamantando o alzando al bebé también puede generar una leve deformidad sobre la columna. ¿Cómo se trabaja esto o cómo se maneja? Colocándose un corrector de postura para evitar que la parte de los músculos se debilite y se aumente ese tipo de curvatura. La cifosis puede ser una deformidad de la columna que puede resultar de un trauma, un golpe, una caída que puede dar sobre esa zona, una enfermedad degenerativa, ¿sí? Una artrosis, por ejemplo, sobre la parte medial, hace que la persona se vaya encorvando y agachando porque les duele. Una condición que puede salir desde la parte del nacimiento, aunque no es muy común que el niño nazca con una deformidad sobre esa zona de la columna. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Cheverman, que tiene que ver con los discos intervertebrales cuando se separan, pero es porque los discos no tienen suficiente tejido cartilaginoso y están muy separados y permite que haya esa deformidad. O también por procesos a nivel de enfermedades reumatológicas, la osteoporosis o la artrosis. Y tenemos la más común que se llama la escoliosis, que la hemos escuchado. ¿Qué significa la escoliosis? Torcido hacia un lado de la columna. Esa parte de torcido hacia un lado de la columna se puede manifestar o se puede expresar de la siguiente manera. Posturas. De pronto que yo esté trabajando en mi cama con el computador, estoy acostado con el celular, la silla está mal acomodada, hago mal los movimientos, no me agacho como debe ser, no tengo mecanismos posturales para hacer diferentes actividades, para levantar, para llevar objetos. Entonces todo esto va en la postura, en lo que tenemos nosotros directamente de quién, de mecanismos posturales. La columna muchas veces puede ir torciéndose a un lado. Muchas veces las personas ni se dan cuenta que tienen escoliosis, sino que de pronto uno se queda mirándolas y se dan cuenta que hay un desnivel de un hombro del otro. O sea, no tienen los hombros completamente derechos. O cuando se les va a hacer un análisis ocupacional, un análisis a nivel médico, que le empiezan a medir, o que la persona empieza a sentir que le duele más una pierna que la otra, o se cansa más de un lado que el otro, es porque de pronto la cadera está perdiendo un desnivel. ¿Qué sucede con ese tipo de características? Pues muchas veces lo acomodan con parte ortopédica, zapato ortopédico, o a nivel de la cadera, un corset, o a nivel de los pies una plantilla para otra vez volver a generar centímetros. Muchas veces se pueden perder centímetros a nivel de lo que es la postura del cuerpo. Entonces la persona se da cuenta muchas veces por eso, de pronto que desgaste un poco más el zapato de un lado, que se canse más de una pierna que la otra, porque puede estar presentando ese tipo de características, porque muchas veces a simple vista no se puede observar. ¿Cómo se puede dar las escoliosis? Pueden darse de varias formas. Primera, congénita, que puede salir desde el nacimiento, que venga ya la columna torcida por X o Y patología. De manera neuromuscular, una debilidad de la estructura de los músculos que permita que la columna se vaya desviando, pero esto tiene una patología de base, una distrofia, una parálisis cerebral, secuelas de polio, y de manera idiopática, que es lo común, que se da por malas posturas que nosotros tenemos. Nos sentamos mal, nos acostamos mal, nos levantamos mal, y muchas veces podemos estar generando que la columna se vaya torciendo de a poquito. No quiere decir que la columna se va a torcer ya todos los grados, no. Puede ser mínimo, que va pasando durante toda la etapa del desarrollo. Las personas que son muy gordas, las personas que son muy altas, también tienen este tipo de características. Posibles movimientos a nivel de la columna. ¿Cuáles tenemos? Flexión, extensión, inclinación, derecha, izquierda, reclinación, irme hacia adelante o hacia atrás, y las rotaciones. Todos estos movimientos se suman, y al sumarse permiten que la columna vertebral genere toda la estabilidad. Pero recuerden que los movimientos de la columna son semimóviles. Entonces esa flexión y extensión se da porque otra región se mueve. La inclinación o reclinación de ir hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados es porque yo muevo mi tronco, muevo mi cabeza y muevo mi cadera. Entonces, obviamente, los movimientos van acompañados por las regiones de la cabeza, el tronco y las extremidades. Y las rotaciones, pues también, cuando giro hacia un lado o hacia el otro. Características regionales de las vértebras. Esto es muy importante establecer, que tengamos una caracterización, una clasificación. Cómo se dividen las vértebras de manera regional y cómo se caracterizan las vértebras también de manera estructural. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de características regionales? ¿Qué tienen en común una vértebra con la otra según la región en la que se encuentra? A eso hago referencia. ¿Qué tiene que ver la cervical con la dorsal, con la lumbar y con la sacra? ¿Se parecen en algo o son totalmente diferentes? Cuando yo hablo de región,
específicamente, las vértebras se van a parecer en lo siguiente. Todas tienen un cuerpo. Esto que ustedes ven acá es un cuerpo, 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 cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de la vértebra? La forma del hueso. Todas tienen un arco vertebral. ¿Cuál es el arco vertebral? El agujerito, el huequito, el orificio por donde pasa la médula espinal. Todas las vértebras lo tienen. No importa que estén desde la parte cervical hasta la parte del coxis, todas lo tienen. Y también en qué se van a aparecer, que tienen unos procesos apofisiarios. Ya saben ustedes qué son las apófisis, son las salidas de los huesos. Todas las vértebras tienen punticas. Hay unas que tienen 2 o 3 o 1, dependiendo de la forma y del donde se ubiquen, pero todas tienen eso. Entonces, regionalmente las vértebras se van a aparecer en eso. Tienen cuerpo, tienen agujero y tienen apófisis. No importa que una sea más ancha que la otra, más gruesa o menos gruesa. Y de manera, lo que es la parte también a nivel de la región, ¿cómo se diferencia? Según la estructura que tengan también cada una de ellas. Se parecen en lo que les dije anteriormente, que tienen un cuerpo, que tienen un agujero y que tienen un proceso apofisiario. Eso se da de región en región. De eso, esas tres características, entonces, para que lo relacionemos más fácil, podemos hablar que esas tres características es la forma o la igualdad de las estructuras de las vértebras según mecanismos de conformación o estructural. Y estas según regional. Entonces, según estructura, todas tienen cuerpo, tienen agujero y tienen apófisis. Y según región, se diferencian de la siguiente manera. Mire que unas son que se agrupan y son iguales en cierta cosa. Y la otra clasificación es que se diferencian también en ciertas estructuras. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia una vértebra a la otra? En el tamaño. La cervical no es igual que la dorsal y la dorsal es igual que la lumbar, ni es igual que directamente cada una de las estructuras de connotación medial. ¿Sí?